Muy buenas noches a todos, distinguidos miembros del podium, a los académicos, les agradezco su hospitalidad y bueno, en los próximos minutos quisiera hablarles de la experiencia que se ha generado con el trasplante de hígado de donador vivo. El objetivo de esta plática es que al final pueda contestarles las siguientes preguntas. ¿Cuál es la historia del trasplante de hígado de donador vivo? ¿Cuáles son los resultados del trasplante de hígado de donador vivo? ¿Quién puede ser un donador vivo de hígado? Frecuentemente vemos en las noticias o nos escuchan, nos preguntan si hay alguien que puede donar en la familia a un familiar que está padeciendo una enfermedad crónica del hígado. ¿Quién puede ser un receptor? También hay ciertas características, no todo el mundo puede recibir un hígado de un donante vivo. ¿Cómo se hace una evaluación del potencial donante? ¿Cómo se hace el procedimiento? ¿Cuáles son las complicaciones? Y finalmente, ojalá también pueda contestarles esta pregunta, que es si existe algún lugar o no para la donación de donante vivo en nuestro país. Déjenme empezar con un poco de historia. El primer trasplante de hígado que se hizo exitosamente se realizó en la Universidad de Denver por el doctor Thomas Starzl, pero no fue sino hasta años después que se lograron los primeros casos con mayor sobrevida. Posteriormente, y esto ya casi 20 años después, con el mayor conocimiento de la anatomía del hígado, un cirujano en Hannover, Alemania, llamado Pichelmeyer, divide un hígado en dos porciones funcionales con el cual se logra trasplantar a dos pacientes. Esto lo conocemos como trasplante de órgano dividido o split, de tal manera que podemos dividir al hígado en una parte derecha que puede ir para un paciente y una parte izquierda que puede ir para otro paciente. El primer intento por utilizar un fragmento del hígado de un donante vivo hacia un receptor pediátrico se realizó en la Universidad de São Paulo, en Brasil, por el doctor Silvano Raya, en donde en diciembre de 1988 trasplantó a una niña de 4 años y medio, y la donante fue su madre de 23 años de edad. Desafortunadamente la paciente no sobrevivió más de 7 días al procedimiento porque tuvo falla renal. Posteriormente, casi 6 meses después, trasplanta a un niño de 19 meses de edad, en donde finalmente logra una mayor sobrevida. Sin embargo, no sabemos muy bien la evolución posoperatoria tardía, solo sabemos que en el día 24 de la cirugía el paciente estaba vivo, pero tenía hiperbilirrubinemia importante, por lo que es imposible saber si fue exitoso el seguimiento posterior. Más adelante, en 1989, el doctor Russell Strong en Australia realiza con éxito otro trasplante de donador vivo de una pareja de mamá e hijo provenientes de Japón, en donde el bebito sobrevivió y se fueron a su casa y estuvieron en seguimiento por más de 5 meses sin alteraciones. Y poco tiempo después, en el 88, el doctor Burchell en la Universidad de Chicago publica la experiencia de 20 trasplantes pediátricos cuyos donantes fueron donantes vivos y bueno, empieza toda una área de la medicina en donde vemos que esto es posible y que se pueden ayudar a pacientes en la lista de espera a recibir donantes de gente que está viva. Poco después, Makuchi, en el 93, trasplanta por primera vez el lóbulo izquierdo del hígado a un adulto. Desde luego que trasplantar el segmento lateral izquierdo a un paciente pediátrico era suficiente, sin embargo el verdadero reto era si se podía donar un fragmento mucho mayor de hígado a una persona adulta que necesitaba desde luego más masa hepática. Y después del intento de Makuchi vimos otros intentos en donde se trasplantaba el lóbulo izquierdo, sin embargo los resultados no eran favorables hasta que finalmente Yamaoka hace su primer intento de trasplante, trasplantando el lóbulo derecho con éxito, y a partir de ahí empieza todo un boom en Estados Unidos y en Asia, en donde se empiezan a usar el lóbulo hepático derecho para trasplantar a pacientes que necesitaban un trasplante hepático. De tal manera que en el 2001 en Estados Unidos ya se habían hecho 408 trasplantes de donante vivo, que correspondía aproximadamente al 9 o 10% del total de los trasplantes. Nada más para ejemplificar en esta diapositiva, en el lado derecho, este es el segmento lateral izquierdo del hígado, que es habitualmente la hepatectomía que se hace para darle a un paciente pediátrico, y estos de acá, la hepatectomía derecha para un adulto y la hepatectomía izquierda también para un adulto. Para el resto de mi plática me voy a dirigir específicamente a este rubro, que es en su mayoría la hepatectomía derecha para darle un trasplante a un adulto proveniente de un donante vivo.
Cuando se empezaban a hacer los trasplantes, había pocos pacientes que se empezaban a formar en la lista de espera, pero al cabo del tiempo, cuando esto mostró ser una actividad terapéutica exitosa, nos dimos cuenta que era mucho más el volumen y la demanda de pacientes que necesitaban un trasplante, de tal manera que muchos de ellos iban a morir en la lista de espera. Cuando Silvano Raya hace su publicación inicial en el primer intento por mostrar que esto era posible en pacientes pediátricos, él explicaba que su mortalidad en la lista de espera en adultos era superior al 50% y en pacientes pediátricos superior al 75%, de tal manera que parecía cuando menos como una actividad que podría ayudar a disminuir la mortalidad en la lista de espera para estos pacientes. Y estos datos han sido totalmente prevalentes incluso en la actualidad. Actualmente en Estados Unidos hay una lista de espera de aproximadamente 17,000 pacientes que están en espera de un trasplante de hígado y sabemos que muchos de ellos van a morir en la espera porque no tenemos órganos suficientes. Algunos países han sobrellevado este reto, sobre todo en Asia, y la carencia de donantes cadavéricos los ha llevado a aumentar por completo la donación utilizando a adultos voluntarios, que la mayor parte de las veces son familiares o relacionados con los pacientes. Y como pueden ver en esta gráfica, en blanco, en las barras, son la mayoría de los trasplantes que se hicieron provenientes de donantes vivos, mientras que el resto o de donante cadavérico o otras formas de trasplante. Otros centros, como por ejemplo Seúl, han llevado esto a un extremo que es realmente admirable y un centro en Seúl hace aproximadamente 300 trasplantes de donador vivo cada año, que es muy superior a lo que se hace actualmente en Estados Unidos. En Estados Unidos siguió aumentando la donación cadavérica y el entusiasmo inicial se vio detenido aproximadamente en el año 2001 cuando se hace mucha publicidad acerca de la muerte de un donante vivo. Empezamos a ver que esto, a pesar de ser una medida terapéutica muy eficiente para disminuir la mortalidad en la lista de espera, tiene consecuencias y tiene consecuencias en pacientes sanos que no necesitan una cirugía, que son los donantes. Y desde ahí empezó a descender el volumen total, llegando actualmente a ser alrededor de 150 a 200 por año. Como les decía, hay centros en Seúl, uno que hace 300 al año, de tal manera que es más del doble de lo que se hace en Estados Unidos. ¿Por qué este cambio tan drástico? Bueno, no solo fue la muerte de este donante, sino que también empezamos a analizar por primera vez los resultados. En este estudio se analizaron todos los pacientes que se habían trasplantado de donante vivo, que eran aproximadamente 795 o casi 800 pacientes, contra 15,000 de donante cadavérico. Y el resultado, en la parte de arriba, pueden ver la sobrevida del injerto de donante cadavérico y en la parte de abajo la sobrevida del donante, del trasplante del donante vivo. Y lo que aquí llama la atención es que arroja un resultado que no se esperaba en la comunidad médica. Todo el mundo pensaba que probablemente, como pasaba con el trasplante de riñón, la donación viva de hígado iba a arrojar resultados por lo menos iguales o si no superiores a los de donante cadavérico, y no fue así. En este grupo, en la parte de abajo, los resultados de estos pacientes mostraron que había una mayor probabilidad de retrasplante, casi del 12% en pacientes que recibían hígados de donantes vivos contra 6% de los de cadavérico, de tal manera que no era la panacea y había cosas que había que investigar. Y empezamos a hacer muchos análisis en muchos centros diferentes acerca de cuáles eran estos resultados y qué hacía que a algunos pacientes les fuera bien o mal. De tal manera que empezamos a ver que pacientes que estaban gravemente enfermos no eran candidatos para recibir un donante vivo de hígado, pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos no eran candidatos. Era mucho mejor los resultados si el donante era una persona joven por abajo de 45 años. Los pacientes con falla hepática fulminante eran los que peor resultados tenían. Y bueno, eso nos ha llevado a entender ahora que hay determinados requisitos que nos deben ayudar a escoger mucho mejor a nuestros pacientes. ¿Quién puede ser un buen receptor de donante vivo? Bueno, cualquiera que sea un buen candidato a trasplante hepático en general. No podemos ofrecerle a alguien un donante vivo si no es un buen candidato, y a veces escucha uno, oye, es que ya no tiene criterios porque tiene un hepatocarcinoma que se salió de los criterios, ¿por qué no le ofrecemos un donante vivo? Eso no es apropiado, puesto que la sobrevida no va a ser buena, de tal manera que tiene que tener una sobrevida, una expectativa de vida razonable para ofrecerle esta alternativa. Pacientes no tan graves o no tan enfermos, por abajo de MELD, un MELD por abajo de 25 son buenos candidatos. No es una buena alternativa para pacientes que necesitan un retrasplante. Tiene que haber una anatomía favorable en el donante. Ahora bien, ¿quién puede ser un buen donador
vivo de hígado. ¿Quiénes de nosotros podríamos donarle un fragmento de hígado a una persona que lo necesitara? Por lo general, basado en los estudios iniciales, decimos que tienen que ser pacientes por abajo de 55 años, pero cuando uno revisa lo que hacen la mayor parte de los centros en Estados Unidos, son pacientes incluso más jóvenes por abajo de 45 años con un buen estado general de salud y que no tengan sobrepeso, porque esto puede implicar en que el hígado tenga esteatosis. Un tipo de sangre compatible, aunque esto está quedando entre comillas con los nuevos inmunosupresores, en Asia se hacen aproximadamente entre 50 y 70 trasplantes que no son de grupo compatible con muy buenos resultados, una anatomía favorable para la donación y ver que sea un procedimiento seguro para el que está donando y que haya una buena razón para donar. Se necesita un periodo de enfriamiento, se necesita que una persona que levanta la mano y dice yo quiero donar tenga cierto tiempo para pensarlo 2 veces, de tal manera que estemos seguros que tiene una buena razón para hacerlo, y ahorita les voy a explicar un poco por qué. ¿Qué cosas son importantes para evaluar un donante? Bueno, lo primero es hacerse la pregunta si el receptor es apropiado para un injerto, qué tan enfermo está. Y lo segundo, empezar una serie de exámenes para ver si esta pregunta se contesta con la mayor certeza posible, una historia clínica completa, laboratorio, serología, una evaluación psicológica o por trabajo social. Esto porque los primeros muertos donantes que morían perioperatoriamente, se empezaron a contar una serie de casos y encontramos que había 4 o 5. Y luego vimos que había 2 donantes que cometieron suicidio después de la donación. Y otros 2 que lo hicieron después de los 90 días del perioperatorio. De tal manera que hubo algún momento en la historia en que había 5 muertos por cosas médicas y 4 muertos por cosas que parecían o psiquiátricas o sobredosis de medicamentos, por lo que bueno, esto levantó una bandera roja de estudiar muy bien a los donantes. Y bueno, también algo muy importante es ver qué tanto hígado le puedo quitar a una persona para no comprometerle su función hepática y qué tanto hígado le voy a dar a un receptor suficiente como para sacarlo de la cirugía y que pueda sobrevivir al trasplante. Y para esto usamos la volumetría. Casi siempre utilizamos una tomografía o una resonancia en donde podemos ver dónde está la vena hepática media y ahí medir cuánto mide el segmento derecho del hígado o el segmento izquierdo para planear la cirugía. Y de acuerdo a eso, ver ¿cuánto es lo que necesitamos? Bueno, de acuerdo a múltiples estudios epidemiológicos y con necropsia, sabemos cuánto debe medir más o menos un hígado en una persona. Esto le llamamos el volumen estándar. Una persona que va a recibir un donante, un hígado para un trasplante, necesita por lo menos el 40% de ese volumen. Y otra medición en la cual nos fijamos mucho es la relación que existe entre el volumen del injerto con el peso del paciente y tiene que ser más o menos por arriba de 0.8. Para ponerles un ejemplo, en un receptor de 75 kilos necesita un injerto de por lo menos 600 gramos para saber que le va a ir bien después de la cirugía. Les comentaba que era importante que no hubiera sobrepeso, pero también encontramos pacientes sin sobrepeso con esteatosis. Como pueden ver la diferencia en estas 2 resonancias magnéticas. Del lado izquierdo, la densidad o el color que podemos ver en el hígado es muy parecido a la del vaso, y del lado derecho es totalmente diferente, y esto nos habla de infiltración grasa. En estos pacientes tenemos que hacer una biopsia hepática y cuando encontramos más del 20% de esteatosis o de hígado graso es una contraindicación, y pacientes que están entre 10 y 20% se pueden someter a dieta y reevaluarlos. En pocas cirugías, en general en la cirugía es muy importante la anatomía y bueno, en el caso del hígado, para planear una resección y dividirlo en 2 unidades funcionales suficientes para donante y receptor, es muy importante comprender todos los pasos de la anatomía hepática y entender las variaciones importantes en la anatomía de la vía biliar. Solo el 56% tienen este patrón, que es al que estamos acostumbrados, un conducto izquierdo y un conducto derecho que se dividen anterior y posterior, pero otros tienen una trifurcación como esto, que casi siempre es algo que contraindica el trasplante, o una rama derecha anterior proveniente de la izquierda, y es importante tenerlo en cuenta porque a mayor número de anastomosis biliares en el receptor, mayor complicaciones, y la manera como lo hacemos es con una colangioresonancia. En este estudio también, en un grupo en Seúl que tiene mucha experiencia, evidenció que depende de la anatomía del donante van a ser las complicaciones biliares en el receptor. Por ejemplo, pacientes con anatomía de este tipo, que le llaman IP o tipo C, tienen casi 0 complicaciones biliares en el posoperatorio, pero pacientes con anatomía tipo A
o tipo BL tienen entre 47 y 50% de complicaciones biliares en el posoperatorio. Otras variaciones anatómicas son importantes, sobre todo las de la arteria, para ver si el paciente tiene un reemplazo de la arteria derecha o un reemplazo de la arteria izquierda. Desde luego, si voy a trasplantar un fragmento de este lado y tiene una arteria única proveniente de la rama de la gástrica, pues bueno, esto favorece la donación, pero existen otras que no son tan fáciles de reconstruir. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. El 70% tienen la anatomía clásica descrita y otros tienen algún reemplazo derecho o alguna arteria accesoria izquierda que puede ser importante para planear la cirugía. Y finalmente la vena porta. Desde luego, una similitud con la vía biliar, tenemos la vena porta izquierda y luego la vena porta derecha, que se divide en un segmento anterior y posterior, pero en un porcentaje no despreciable de pacientes podemos encontrar una trifurcación o una rama anterior que sale de la rama izquierda. Desde luego, estos pacientes son pobres candidatos para la donación. Y otra cosa en la que no nos fijamos o no nos fijábamos cuando hacíamos resecciones hepáticas por cáncer, y aquí cobra una vital importancia, es el drenaje venoso. ¿Por qué? Porque existe un drenaje venoso muy variado. Hay veces que la vena derecha va a drenar directamente a la cava, hay veces que tenemos un segmento 5 o segmento 6 que drenan a la cava o la vena hepática media. Es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a poner este ejemplo aquí. Aquí pasa la vena hepática media. Concentrémonos en el lado derecho de la figura. Este es el lóbulo derecho que se va a dar para la donación. Supongamos que tiene el peso justamente necesario para mantener vivo a mi paciente que va a ser el receptor. Pero tiene estas venas del segmento 8 y del segmento 5 que drenan a la vena hepática media. Bueno, estos segmentos, si yo ligo estas venas, estos segmentos van a quedar congestivos y van a ser poco funcionales, y entonces debo restar el volumen de estos segmentos al total del hígado que voy a trasplantar. Y entonces, si el volumen era justo, ahora tengo un injerto que tiene segmentos pobremente drenados y que probablemente la masa hepática no sea suficiente para mantener el paciente con vida después del trasplante. Y esto se puede ver al momento de la resección del hígado cuando hacemos un clampaje temporal de la arteria y se puede ver congestión. Esta es una tomografía tomada en un paciente en donde el segmento 4 está pobremente drenado porque se ligó su drenaje, y lo que sucede es que, como si lo comparamos del lado izquierdo y del lado derecho, en este estudio hecho en pacientes que tenían algún tipo de tumoración, se hizo una resección hepática, se observó que aquellos pacientes en donde no había congestión, cuando se les tomaba una tomografía 30 días después, los segmentos se hipertrofiaban de manera adecuada, pero en este caso, cuando había congestión del segmento 4, se hacía una tomografía 30 días después y se veía que el segmento no hipertrofiaba o no crecía, de tal manera que el drenaje venoso es muy importante, tan importante que se han desarrollado técnicas para que esto no sea una contraindicación para la donación, y cosas como, por ejemplo, utilizar injertos de ilíaca o para anastomosar varias venitas que se encuentran en el parénquima hepático para que se puedan anastomosar al receptor, o incluso utilizar la vena hepática media del receptor al momento de hacer el explante para conectarlo a algunas de las venitas del donante. Como pueden ver, es un trayecto muy largo y muy difícil para cumplir todas las características para ser un buen donante. Y lo que observamos en este estudio es que en centros con alta experiencia, solo el 32% de todos los que empezaron la evaluación logran terminarla y ser donantes apropiados. De tal manera que requiere de muchísimos estudios, recursos médicos, recursos humanos, financieros, para poder llevar a cabo esta donación, que es algo que tenemos que considerar para cualquier centro que hace trasplantes. Cosas han cambiado. Antes hacíamos resecciones muy grandes, ahora la hemos limitado a incisiones más pequeñas, aproximadamente 12 o 13 centímetros en la línea media. Utilizamos retractores automáticos que son muy buenos para separar la parrilla costal y poder observar el hígado. Separamos las estructuras vasculares, cada una de ellas, hacemos una colangiografía y clampeamos las estructuras vasculares para poder delimitar entre el lado derecho e izquierdo. Ahí empezamos nuestra disección y utilizamos un disector ultrasónico para no hacer una maniobra de Pringle, aunque muchos estudios han demostrado que no impacta en nada si se hace un Pringle para la división del hígado en la sobrevida del injerto, pero esto nos permite mejor visualización de los vasos sanguíneos, incluyendo las venas. Finalmente, después de dividir por completo el parénquima, nos quedamos solo con las estructuras vasculares y la vía biliar, que ligamos. Aquí estamos ligando la arteria, luego vamos a ligar la porta y finalmente aquí ponemos un clamp en la porta y finalmente ponemos una engrapadora en la vena al final. Este es el injerto, le cortamos la línea de grapas en la vena y bueno, empezamos la perfusión de soluciones de preservación para mantenerlos a 4 grados para el momento del implante.
Finalmente tenemos el injerto parcial con la desembocadura de la vena hepática derecha y de este lado la arteria, la porta y la vía biliar que se van a anastomosar. Esta diapositiva la pongo brevemente para explicar que es un procedimiento que no está exento de complicaciones. Son múltiples y variadas que pueden ir desde una infección en la herida hasta cosas más graves como obstrucción intestinal y finalmente muerte. Se reportan entre el 20 y 25% de todos los pacientes. Y hasta ahora se han documentado 14 muertes. Esto es realmente una catástrofe. Es aproximadamente 1 en 500, 2 en 1000. Si ustedes se meten al cine, 1 en 500, uno de ellos se puede morir. Entonces tiene que ser muy cautelosa la selección. Finalmente, esto lo han puesto algunos autores y han dicho, bueno, tan fácil es que pueda haber una muerte en un centro de trasplantes que no es cuestión de si va a pasar o no, sino qué hacer cuando pase. Y hay gente que ha publicado un algoritmo de comunicación. Finalmente, y muy brevemente para explicar esta pregunta, ¿es la donación viva una alternativa en México? Y esta pregunta se las quiero dejar abierta con la siguiente información. En México se han hecho más o menos 100 trasplantes por año. El año pasado se hicieron 149 trasplantes de donante vivo. Esto es un número muy inferior a las necesidades. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero la segunda causa de mortalidad en edad productiva en México es enfermedades crónicas y la cirrosis, casi 20,000 muertes por año. De tal manera que deberíamos estar haciendo mucho más trasplantes. Estados Unidos, con una población de 300 millones de habitantes, el año pasado hizo 6,000. México, con un tercio, hicimos nada más 150. Ahora bien, ¿cuántos pacientes tenemos enlistados? 370. Son muy pocos centros, son muy pocos enlistados. Debería haber más, pero suponiendo que estos son todos, el año pasado hubo 438 donantes cadavéricos. Esto debería cubrir el número total de los pacientes que están en la lista de espera. Y no lo cubre. Alguno me va a decir, bueno, la mayoría no pudo donar su hígado, pero yo creo que eso puede ser cierto solo en una minoría. La inmensa mayoría pudo donar su hígado y lo sabemos porque de estos donantes se hicieron 747 trasplantes de riñón. Son pocas las circunstancias en donde un donante es un buen donante de riñón y no lo es de hígado, de tal manera que, lejos de empezar a poner en riesgo a un paciente perfectamente sano para ser un donante, tenemos que utilizar estos órganos que no los estamos utilizando y pacientes están muriendo porque no tienen acceso al trasplante. ¿Por qué no lo tienen? Bueno, porque no tenemos un sistema regional de asignación de órganos. Tenemos un sistema de salud que en teoría divide en 3 regiones al país, pero está subdividido en múltiples sectores que no se comunican o no nos comunicamos unos con otros. Nosotros obtenemos los órganos simplemente por la voluntad de los equipos quirúrgicos que generan al donante. Ellos nos llaman y es como nos enteramos, pero no existe ningún sistema de distribución regional, por lo que me parece que sería primero importante utilizar todos los recursos de la manera más eficaz antes de comprometer a un donante joven a una cirugía que puede tener complicaciones graves, incluso la muerte. Muchas gracias.